el prosencéfalo, está en el cerebro anterior. Entonces, el diencéfalo, embriológicamente ese es el término en lo que posteriormente vamos a conocer nosotros como región del tálamo. Lo que esté por arriba del tálamo se llama epitálamo, lo que esté por abajo del tálamo se llama hipotálamo, y lo que está entre el hipotálamo y el tálamo se llama subtálamo. Entonces, digo, pero eso ya lo vieron en anatomía el semestre anterior, yo lo explicaré un poco, pero bueno, el tálamo como tal, anatómicamente se dice que estaban integrados varios núcleos. Uno de esos núcleos, es decir, un grupo de neuronas, pues, ahí se ubican centros como el del hambre, el de la saciedad, y así, son muchos. Pero bueno, ese tálamo se intercomunica a través de neuronas con la glándula hipófisis. El tálamo forma parte del sistema nervioso central como tal. La glándula hipófisis también es una estructura del sistema nervioso central, pero es la glándula maestra desde el punto de vista funcional, es decir, refiriéndose al sistema endocrino. Por eso se dice la glándula maestra del sistema endocrino, la glándula hipófisis. Y esa está ubicada a nivel del piso medio, en la silla turca del esfenoides. Entonces, esa glándula está interconectada con el tálamo a través de unas neuronas. El tálamo, insisto, el tálamo produce factores de liberación endocrina. Induce a que la glándula pineal libere hormonas. Las hormonas que libera la glándula pineal, desde el punto de vista de la fisiología reproductiva, masculina y femenina, se van a llamar gonadotropinas hipofisiarias. Las 12 principales gonadotropinas hipofisiarias son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En el caso de la mujer, los primeros 15 días de su ciclo reproductivo, es decir, previo a la ovulación, generalmente predomina, bueno, no es que predomine, sino tiene acción la hormona folículo estimulante. Y si dice hormona folículo estimulante, es que estimula al folículo o estimula algo, ¿no? Por lo tanto, puede que induzca el crecimiento o diferenciación de algo. Se lleva a cabo la ovulación gracias a una hormona que es la hormona luteinizante, y en la segunda mitad del ciclo reproductivo femenino, la hormona luteinizante también mantiene esa función y generalmente es la que controla estos siguientes 15 días. Ahí entonces ya vimos que las hormonas que el tálamo induce, libera 5 factores de crecimiento, 5 estimuladores que estimulan a la glándula pineal o glándula pituitaria. Perdón, pineal no, glándula pituitaria, pineal es otra. Glándula pituitaria o glándula y la glándula hipófisis. Bueno, hipófisis, claro. Esta glándula hipófisis se va a dividir en anterior, media y posterior. Anatómicamente recordarán que la glándula hipófisis, la anterior se llama adenohipófisis y la glándula posterior de la hipófisis se llama neurohipófisis. Bueno, una de las, esta glándula produce más de 6 hormonas. Ahí sí ya propiamente hormonas. Y una de esas hormonas son estas que les acabo de mencionar, las gonadotropinas hipofisiarias. Y estas estimulan al ovario, estimulan al útero, o sea, tienen acción en diferentes partes del organismo, pues. No solamente van a controlar solamente al ciclo reproductivo, sino tienen acciones en diferentes partes. ¿Por qué tienen acción? Pues porque son vertidas al torrente sanguíneo. ¿Cómo es que se comunica la glándula hipófisis si está en la base del cráneo? ¿Cómo es que llega a comunicarse con el útero si el útero está en la cavidad pélvica? Hay un cable, o cómo se comunica, pues es gracias a que esas hormonas se liberan al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo pues transporta a través del plasma a esas hormonas, y esas hormonas son captadas por receptores ubicados específicamente a nivel de los órganos genitales respectivos masculino y femenino, y obviamente ahí se desencadena una acción. A ese mecanismo ustedes posteriormente lo van a conocer como comunicación celular. Y la comunicación celular se va a llevar a cabo ya sea directa a través de neuronas, que se va a llamar sinapsis,
o a través de una comunicación endocrina, que es a través de hormonas, gracias a que circulan en el torrente sanguíneo. ¿Me expliqué? Sí, doctor. Bueno, yo no me estoy retroalimentando lo que ya debieron haber visto en el semestre anterior. Bueno, a todos los del semestre anterior. Al menos a los del 12 se los expliqué ahí, ¿verdad, jefa? Hay los ejes hipotálamo, hipófisis, todo ese rollo les hablé, así es que no, ellos ya al menos lo conocen más. Ahora, perdón, es que yo también tengo aquí mi café porque de hablar se cansa uno también, se acaba la saliva. Bueno, a ver, entonces, pero no solamente, bueno, perdón, y para que no se confunda, ¿cómo hacemos el diagnóstico de embarazo? A ver, Santiago Mayra, tú sí eras del 2. ¿Cómo diagnosticamos el embarazo? ¿Cómo les dije que se dividen los signos del embarazo? No recuerdo. O van a aplicarle lo que hace la abuelita. A ver, hija, te veo toda pálida, ¿qué tienes? A ver, ven, y le bajan los párpados interiores y dice, la presencia de la menstruación, ¿no? ¿Perdón? Un factor, bueno, una de las principales señales sería la presencia de la menstruación, donde aquí ya implicaría el endometrio. Una de las señales principales es la presencia de la menstruación. ¿Presencia o ausencia? No, ¿Quién es? ausencia. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, doctor Nash. Shunash. Bueno, sí es correcto la menorrea. Bueno, pero a lo que la pregunta era más simple, Shunash. Acuérdense que dijimos que hay signos presuntivos. Hay signos presuntivos, dicen los abogados, se presume inocente, se presume culpable. Entonces, nosotros decimos signos presuntivos. Uno de los signos presuntivos no quiere decir que eso es la amenorrea, o sea, ausencia. Sí, pues hay ausencia, pero no toda ausencia. Sin embargo, se dice en los libros, la amenorrea es embarazo hasta no demostrar lo contrario. Bueno, ¿cómo se confirma? Porque entonces ahí vendrían ya los signos, hay signos presuntivos, uno de los signos confirmatorios, o ¿cómo confirmamos que esa persona está embarazada? ¿Hasta que nace el bebé? No, con una prueba de embarazo. Podría ser con una prueba de embarazo o igual con los signos, habla? creo que se llaman Pérez Cruz, Karen Estefanía. Ajá, Karen, nada más con que digan su nombre, Karen, ya. Ok, Karen. Pues podría ser con una prueba de embarazo o igual con un signo seguro que es la percepción de los latidos cardíacos o los movimientos fetales. Entonces hay signos, dijimos, presuntivos, luego signos, ¿qué? ¿Seguros? Es que no recuerdo bien el nombre. Signos presuntivos, luego signos, ¿qué? Tenemos que confirmar, ¿no? Entonces habría confirmatorios y luego. Bueno, por ahí va. Cuando puedan, leen lo de los signos. Bueno, entonces, se presume, tenemos que confirmar. Uno de los estudios que se hace generalmente es la determinación de gonadotropinas. Bueno, ¿por qué lo mencioné? Porque dije hace un rato, gonadotropinas hipofisiarias. Esas las tenemos los hombres y las mujeres y están presentes siempre. La folículo estimulante y la luteinizante. Pero las gonadotropinas coriónicas son las que por laboratorio se confirma la presencia quizá, o se puede confirmar también el embarazo a través de la presencia. Pero hay dos tipos por lo menos dos. Decimos, el estudio cualitativo nada más y nos dice si es positivo o negativo. Es cualitativo, pero si queremos saber
de manera cuantitativa y tener una idea aproximada de que en qué etapa se encuentra la edad gestacional de ese embarazo en etapas tempranas, entonces se hace cuantitativo y entonces ya nos dicen la cantidad de esas hormonas y se llaman gonadotropinas coriónicas porque son producidas por el corión, o sea, por una de las envolturas que posteriormente va a transformarse en ¿La placenta? placenta, una de las capas que posteriormente será la placenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas gonadotropinas coriónicas traducen que hay placenta. Y si hay placenta, ¿es probable que haya embarazo, sí o no? Que haya un producto, sí o no. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No, porque hay embarazos anembriónicos. Por eso, pero sí es probable, ¿no? O sea, Por eso seguro, dijimos, es probable. Probable, pero ustedes ya vieron cómo se llama esa enfermedad trofoblástica que se caracteriza por ausencia de embrioblasto. ¿Ya ven cómo sí es importante llevar biología de la reproducción? ¿Cómo sí es importante que tengan un buen maestro que les explique embrión? No nada más, sí, 10, y ahí es cuate, y ahí muere. Porque nos puso 10 a todos. Pues no. Entonces, ¿cómo es? A esa enfermedad se llama mola, la enfermedad trofoblástica, y puede ser anembriónica. Solamente la enfermedad trofoblástica quiere decir que nada más se forma el embrioblasto. Y acuérdense, el huevo o cigoto, que ya así se le llama, ¿no? Y el blastocisto en su 7º día, ese huevo cigoto en estadio de blastocisto, ya han ocurrido 6 días, que es cuando se implanta en la cavidad uterina. Y ahí es cuando ya está integrado por 2 principales grupos celulares, al menos la masa celular externa, que posiblemente va a formar al trofoblasto, y la masa celular interna, que va a constituir al embrioblasto. El embrioblasto va a ser el cuerpo, va a ser la persona, va a ser el embrión, y el trofoblasto va a ser la envoltura. Esa envoltura se va a unir con las células del endometrio, las células uterinas, y van a formar a lo que posteriormente va a ser la placenta. Entonces, ¿y cómo se va a caracterizar o cómo nos vamos a dar cuenta que es una enfermedad trofoblástica y no hay embrión y hay una mola? Bueno, pues porque ¿qué le ocurre en las primeras etapas a una mujer y presumimos o creemos que está embarazada? ¿Qué es lo que más ocurre? ¿Comienzan los signos? Comienzan los signos, antes, a ver, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres si decimos o creemos que está embarazada? No me refiero a la amenorrea, queda claro que amenorrea puede ser embarazo, pero ¿qué manifestación tiene la paciente? Fatiga, náuseas. Eso, náuseas. ¿Qué es náusea? ¿El vómito? Sentir que vas a vomitar. No, náusea pero no es no vómito, vomitas. náusea no es vómito. La ¿Qué es sensación de náusea? vómito. ¿Qué es náusea? Digan siempre su nombre, porque yo sé que ustedes se conocen entre sí, pero yo no los conozco, entonces por eso siempre digo que digan su nombre. Digo, yo sé que me llamo Manuel, pero yo no, por ejemplo, Nayeli Luna no sabía que yo me llamo Manuel. Yo tampoco sé que, por ejemplo, Cristian Ramiro es Cristian, pues, entonces, y no me he aprendido su voz. Entonces, ¿cuál es uno de los signos importantes? Vómito, ¿no? Náuseas y luego vómito. ¿O no? Sí. Bueno, la hiperemesis gravídica, o sea, el exceso de náuseas y vómito, prácticamente es el diagnóstico de enfermedad trofoblástica, una mola embrionada, una mola. Entonces, si es una mujer que cree que tiene amenorrea, que creemos que está embarazada y tiene exceso de vómito, el médico está obligado a estudiar y a descartar una enfermedad trofoblástica. ¿Me explico? Sí. Y si es una mola anembriónica, ¿en qué va a terminar eso? Pues tiene que ser
un médicamente inducido. Si no hay embrioblasto, si no hay embrión, pues, ¿en qué va a terminar eso? Pues inducir en ¿un qué? Un aborto espontáneo. O en un aborto. Inducirlo en un aborto, ¿no? Es correcto. Médicamente se tiene que indicar. Es correcto. Entonces, por ahí más o menos es el tema, pues, que siempre hay una que otra cosa. Ahora, para no dejar la duda, porque yo preguntaba, ¿qué es náusea? Bueno, náusea no es lo mismo que vértigo. Vértigo es sentir que se mueve nada más, como que el piso, ¿no? Pero náusea es la sensación de mareo con ganas de vomitar, pues eso, ese mareo es cuando está presente la náusea. ¿Vale? Y estrictamente hablando, las etapas del vómito, por eso digo que no es lo mismo náusea que vómito, porque náusea, ahorita ustedes se van a dar cuenta, ¿cuáles son los 3 aspectos que caracterizan al vómito? A la emesis, pues. Primero, hipersalivación. Una persona que va a vomitar, primero saliva mucho. Segundo, arqueo, o sea, que se encorva hacia adelante. Y tercero, propiamente dicho, vómito. Entonces, vómito y náusea no es lo mismo. ¿Queda claro? Y Sí, vértigo, doctor. por supuesto, Sí, también. Doctor, yo tengo una duda. ¿Quién habla? Yo, Hernández Jimena. Jimena, dime, Jimena. Lo de la hipersalivación es diferente a la saliva, o sea, la saliva que sale antes del vómito es diferente a la saliva normal. Bueno, bioquímicamente es la misma, pero porque más o menos en condiciones normales producimos aproximadamente 1 litro 200 más o menos de saliva en 24 horas. Pero cuando tenemos algún factor que está induciendo esa hipersalivación y que probablemente se acompañe de náusea, de esa hipersalivación y que termine en expulsión del contenido gástrico, que es propiamente el vómito, entonces seguramente hay un factor ahí que está desencadenando el aumento, el incremento de esa producción de saliva. Evidentemente la saliva, ustedes ya saben, se compone de 2 elementos, el elemento mucoso y el elemento seroso, mucosa y serosa, proveniente de las glándulas salivales mayores, las 3 principales, parótidas, sublinguales y submaxilares. Las parótidas son las glándulas mayores, pero solo producen el 30% de la saliva. El 30% de la saliva. El 70% del resto de esa saliva, es decir, aproximadamente 800 mililitros proviene, o sea, entre 300 y 400 mililitros proviene nada más de la parótida. Entre el 800 o 700 mililitros proviene de las otras 2, sublinguales y submaxilares. Aquí lo importante es que ustedes recuerden cuáles son serosas, cuáles son mucosas. ¿Y quién produce más? Eso no lo voy a decir, para que se vayan con la duda y también lo estudien. ¿Vale? Bueno, pero para que no dejemos nada ahí pendiente. Por ejemplo, si yo me pongo un dulce en la cavidad oral, nunca digo, este dulce sabe a color rojo. Pues no, porque no sé a qué sabe el color rojo. Probablemente sea cereza y la cereza es de color rojo, pero a lo mejor ocurre como la serie esa del Chavo, que dice es un agua de limón que sabe a naranja, pero es de no sé qué, no sé si han visto ese programa, que tiene un color, que el agua parece no sé qué y sabe a no sé qué y es de no sé qué. Pues así es esto. Es como el mole. ¿Todos los moles saben iguales, Andrea? No, doctor, y hay muchos tipos de mole aparte. Es correcto, ¿no? El mole verde no sabe igual que el rojo. Entonces, ¿sensitivo qué es? Sensitivo es me pongo el dulce en la cavidad oral, percibo el sabor, pero ¿cómo se interpreta ese sabor? Bueno, las estructuras, aquí hay un círculo de interneuronas, me pongo un dulce en la cavidad oral, es más, si tengo hambre y no he comido y me imagino unas jícamas con chile, limón, mango, pepino con sal y chile, así, muchas veces si no hemos comido hasta salivamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una fase preoral o cefálica de la salivación, ¿no? Por eso nos da hambre, ¿no? No por eso, me retracto, no por eso nos da hambre, sino cuando tenemos hambre,
ocurre también esto. Bien, entonces, esa saliva, desde el punto de vista sensitivo, percibimos el sabor, ese sabor esa información se traduce, se lleva a cabo una reacción química, lo captan las neuronas sensitivas, conducen esa información a la corteza sensitiva, ahí se interpreta la información y entonces digo, este dulce sabe a tamarindo con chile. Y se genera la información y esa información motora estimula a las glándulas produciendo saliva. Y ahí se cierra el círculo de las neuronas sensitivas, las interneuronas y las neuronas motoras. ¿Me explico? Bueno, eso sí, hay un momento lo veremos, pues, pero más adelante. Pero al menos ahorita, aunque ya nos desviamos del tema, la idea es estos factores de crecimiento. No sé si hay yo aproximado un poco a la explicación respecto al eje hipotálamo, cómo estas hormonas pueden estimular, cómo interactúan, cómo participan, pero para retomar el tema de factores de crecimiento, hay muchos. Por ejemplo, voy a poner un factor de crecimiento. El eritrocito. El eritrocito, histológicamente, ¿saben cuántos? A ver, vamos a preguntarle hoy a Itzamara Velasco. ¿Dónde estás, Itzamara? ¿Qué parte de Oaxaca vives? Buenas tardes, doctor. En Santiago Jamiltepec. Órale, Santiago Jamiltepec. Perfectísimo. Sí. Bien, oye, ¿conoces al doctor Ulises de Santiago Jamiltepec? El director de la clínica, del IMSS. No lo conozco. ¿No? Bueno, excelente. Bueno, a ver, Itzamara, ¿sabes? El eritrocito, ¿sabes cuántos días vive? Lo viste en histología, pero ¿sabes cuántos días vive un eritrocito? No recuerdo muy bien, pero creo que 180 días. Pero no me acuerdo bien. ¿Un poquito menos? Vive 120 días. ¿Quién habló? Teodoro. A ese incógnito. ¿Quién es? Teodoro. Teodoro González. Ajá. Sale. Teodoro dice 120 días, sí, por ahí más o menos. Sabemos que vive de 100 a 120 días más o menos. Es correcto. ¿Cuándo alcanza su mayoría de edad el eritrocito? Cualquiera de nosotros a los 18 y ya presumimos nuestro INE. Pero el eritrocito alcanza su maduración de edad ¿cuándo? Cuando pierde su núcleo. Cuando pierde el núcleo, se vuelve una célula anucleada, es que esa célula alcanza su madurez. Pero una etapa antes de que pierda su núcleo es reticulocito. Bueno, su factor de crecimiento del eritrocito se sintetiza en unas células que están a nivel del riñón. Estas células secretan el factor de crecimiento llamado eritropoyetina. La eritropoyetina lleva a cabo esta diferenciación celular. ¿Y por qué se secreta en el riñón la eritropoyetina? ¿Qué tiene que ver el riñón con el eritrocito? Y así hay otros factores de crecimiento para los leucos, la leucopoyetina, y para las plaquetas, la trombopoyetina. Entonces, no solamente son hormonas, lo aclaro, no solamente son hormonas. Ayer les mencioné un aspecto del síndrome llamado enanismo. Dijimos entonces que hay factores de crecimiento de los fibroblastos, la hormona del crecimiento, la somatotropina. Ahorita ya estamos viendo que hay otros que son, ya mencionamos en el caso de las gonadotropinas hipofisiarias. Ahora estamos viendo más o menos algunos que son la eritropoyetina. Bueno, ¿qué ocurre? A ver, para no dejarlos con la duda. Resulta que cuando el eritrocito, cuando la sangre pasa por el riñón, percibe y ahí detecta ese grado de madurez, detecta esa presencia. Ahí es un poco más complejo, voy a tratar de explicarlo simple, porque ahí hay otro asunto que se llama el catabolismo de la hemoglobina. El eritrocito como tal, el eritrocito está lleno de hemoglobina en su interior, pero la hemoglobina no se destruye cuando se destruye el eritrocito. El eritrocito después de 100 días, más o menos 120 días, cuando pasa por el vaso,
por el vaso, en el cuerpo. Ustedes ya saben que tenemos una estructura llamada vaso. Literalmente se conoce al vaso como el cementerio de los eritrocitos. Ahí hay hemólisis, se destruyen los eritrocitos, pero solamente el eritrocito, la hemoglobina no. La hemoglobina vive funcionalmente, tiene una vida, digamos, mayor al eritrocito. Esa hemoglobina se empaqueta y se vuelve a meter a otro o se transforma, y al final esa hemoglobina termina en el hígado, se filtra y termina siendo bilis, y a nivel del riñón esa hemoglobina se transforma y termina dándole color a la orina. Y también esa hemoglobina pasa al hígado, del hígado a la bilis, de la bilis al duodeno, y es la que termina dándole el color a las heces fecales. Entonces la hemoglobina se elimina, y se elimina en el organismo en esas partes, ¿sale? Pero eso lo veremos algún día, que se va a llamar catabolismo de la hemoglobina y la transformación de hemoglobina en otras cosas. Aquí simplemente vale la pena aclarar, y a veces me extiendo en el tema, pero es importante dejar claro que en el caso de, por ejemplo, células, un factor de crecimiento que tiene su origen en plaquetas, en células del endotelio. El endotelio es las células que revisten, es el epitelio de los vasos sanguíneos, pues el epitelio de las arterias, venas y linfáticos. Entonces, uno de los factores produce activación o proliferación de células mesenquimatosas. ¿Saben qué es el mesénquima? Santiago, Mayra, ¿recuerdas qué es el mesénquima? Es de donde nace la célula. Bueno, a ver, en síntesis, antes de que el mesodermo se llame mesodermo, se llamó mesénquima. ¿Vale? En segunda semana de embarazo, acuérdense, en segunda semana de embarazo se llama, o sea, estoy hablando del día 7 al día 12, más o menos, de gestación, pues. Entonces, ahí solamente se llama disco germinativo bilaminar, es decir, que está integrado por epiblasto e hipoblasto. En la tercera semana, inicio de la tercera semana, cuando empieza la tercera semana, ahí inicia el proceso de gastrulación, y no es otra cosa más que la transformación de las células epiblásticas en células mesenquimatosas, y posteriormente ese mesénquima se va a transformar en mesodermo. ¿Estamos de acuerdo, Natividad Álvarez? Sí. Bueno, entonces, digo, hay muchos, ¿no? Algunos simplemente los van a encontrar como el factor, algunos simplemente voy a decir las iniciales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, no recuerdo qué estaba yo hablando, creo que el de sello, el que tiene su origen en las plaquetas, que por sus iniciales es PDGA, otros simplemente es EGF, otro FGF, pero bueno, los iremos analizando posteriormente. Pero para concluir con el factor de crecimiento llamado eritropoyetina, se produce en los riñones, o su origen es en los riñones. ¿Qué hace? Digo, a manera de síntesis, promueve la proliferación, la diferenciación de los eritrocitos, ¿vale? Ese es uno. No, bueno, en síntesis, pues, pero hay muchos. Podremos ver también en el caso de los síndromes. Ustedes ya saben qué es el síndrome de Pfeiffer, el síndrome de Apert, el síndrome de Beer-Johnson, el síndrome de Crusoe. Las craneosinostosis no sindromáticas, porque ya lo debieron haber visto en el primer semestre. Las craneosinostosis, los principales síndromes que tienen repercusión en cabeza y cuello. Recuerden, lo dije alguna vez a los del 12, los principales 3 grupos, porque son más de 200 síndromes, más de 200 nombres de enfermedades, refiriéndose a los que afectan a cabeza y cuello, pero se agrupan en estos 3 principales, que no son los únicos. Son los síndromes craneofaciales, las craneosinostosis y las cromosomopatías. Dentro de las craneosinostosis no sintomáticas, cuando hay afección de uno de los factores de crecimiento, produce defectos en los dedos y pérdida de la audición. Entonces, aquí cobra importancia el hecho de por qué tenemos que revisar los factores de crecimiento. ¿Me explico? Bueno,
Jóvenes, es muchísima información, muchísima información para los que apenas se están acostumbrando al estilo que traíamos en el 12. Yo trataré de no faltar y sí, casi siempre termino mi temario, casi siempre, así es que no hay otra más que cuando tengan su antología, apréndansela porque no hay otro camino. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana. Disculpen, no les había dicho, pero yo sé que está mal lo que les voy a decir. ¿Quieren que se los diga o no? Sí, Sí, Bueno, sí. bueno, está bien. Ante tanta insistencia. No es cierto. No, chavos. Siempre ando, la verdad es que yo entro al hospital a las 7 de la mañana, no tengo hora para salir, generalmente además salgo a comer y estoy en el hospital. Hay un día a la semana que generalmente interrumpo porque hacer ejercicio es igual que comer, hacer ejercicio es igual de importante que dormir. Así es que hay un día a la semana que generalmente me voy a correr a las 4 o 5 de la tarde. Si ven por aquí uno, por el Hospital Civil, por la Colonia Reforma, de que anda corriendo, por ahí soy yo. Si alguien me ve por ahí, un Belisario por ahí, me pueden regalar un agua. No es cierto. Y tendrán 10 en embrio. No es cierto, es broma. No van a decir que lo estás sobornando. No, es broma. Sí hay que hacer ejercicio, chavos. Si me permiten, nada más les voy a decir, los que han enfrentado mejor y les ha ido con el COVID les ha ido bien, es porque seguramente tuvieron una buena infancia. Qué bárbaro, Andrea. Entonces, de verdad lo digo con toda sinceridad, con toda franqueza. Algunos nos presumen sus músculos, la hipertrofia de sus conejos. Entonces, hagan ejercicio, chavos. Si pueden, caminen, hagan, no sé, pero dense tiempo siempre para hacer ejercicio. Digo, aquella persona que tuvo hábitos saludables y además heredó y tiene un buen material biológico, o sea, un cuerpo producto de la calidad de sus genes, esa combinación, y tiene